Bienvenida a toda la audiencia de MNTR, este acrónimo de Mientras no tengamos rostro, que le voy a tener que empezar a decir así porque es muy largo, si no. Cuando arranqué a hacer esto, uno de mis grandes amores, por así decirlo, fascinaciones, era poder traer a alguien que supiera del espacio, de las estrellas, de la física del cosmos. Y nunca pensé que me iba a demorar tan poco en poder traerlo. Tan solo después de 3 meses de estar haciendo este podcast, hemos tenido esta posibilidad de traer a un astrofísico que aparte contamos con la posibilidad de tenerlo acá en Mendoza, trabajando, investigando, y lo hemos traído para llenarlo de preguntas y que me acompañen en este viaje. Espero que les guste y les pido que si les gusta se suscriban, le pongan like y empiecen a seguirnos. Así que Andrés Piatti, bienvenido acá al programa, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Mío. Muy bien, gracias por invitarme. Le cuento a la audiencia que Andrés, aparte de ser astrofísico, astrónomo, ahora nos va a contar un poco, está dentro del top 2% a nivel mundial de los mejores científicos del mundo, según una prestigiosa puntuación de la Universidad de Stanford, ni más ni menos, ¿es así? Sí, sí. Stanford prepara todos los años un ranking basado en índices que toma de publicaciones científicas y mira las veces que un investigador aparece como primer autor o colaborador, cuántas veces su paper o el paper donde participa fue utilizado en otro trabajo y hay un 2% que son los más vistos y desde el 2022 también estoy en esa Estás lista. ahí. Sí, Ya nos vas a contar por qué en un ratito. bien. Contanos un poco cómo fue tu descubrimiento de tu vocación, Sí, cuándo te empezó a interesar todo este sí. mundo. Yo creo que me comenzó a interesar desde muy niño, como nos pasa a todos, porque si hay algo innato en el ser humano es la curiosidad. Y yo he tenido la fortuna de conservar esa inquietud de preguntar de por qué pasan las cosas, cómo son las cosas, por qué de una manera y no de otra, incluso cuando estaba en el secundario y a punto de definirme qué carrera seguir. Y después supe que en Argentina se podía estudiar astronomía. En ese momento eran dos universidades, La Plata y Córdoba, que tenían carreras, ahora también hay en San Juan, y yo estoy haciendo fuerza para que también sea Mendoza. Em, entonces comencé a hacer la carrera de grado en Córdoba, también hice la de posgrado, porque para poder trabajar profesionalmente casi que es un requisito tener título máximo. Bien. Entonces, bien, eso fue el derrotero. E hiciste tu doctorado ahí en la Universidad Nacional de Córdoba. En la misma universidad, sí. ¿Y de qué fue la Mira, tesis, digamos? sí, fue sobre un campo de la astronomía, de la astrofísica en concreto, que es astrofísica galáctica. Y básicamente en ese entonces había una zona de nuestra galaxia que era bastante inaccesible porque no teníamos instrumentos infrarrojos. Viste que si hoy usas una mira telescópica infrarroja, puedes ver de noche o puedes ver Ujú. a través de niebla o del humo. Bueno, el centro de esta galaxia es muy denso en estrellas y también en gas, en polvo, y poder penetrarlo para saber qué hay más allá, esto era un desafío. Cuando yo estaba comenzando a hacer mis primeras materias de grado, ya incursionaban en la astronomía profesional el desarrollo de detectores infrarrojos. Entonces, cuando me recibí era como el advenimiento de los detectores infrarrojos para poder hacer astronomía infrarroja y poder escudriñar zonas del espacio que antes no podíamos acceder. Y entonces el tema se trató de estudiar en dirección hacia el centro de nuestra galaxia, que efectivamente es muy denso, tratar de estudiar cómo se distribuyen las edades y las metalicidades de las estrellas o de los cúmulos de estrellas que vas encontrando en esa dirección. Buenísimo. Y contanos un poco, esto sería una parte de la astronomía más observacional, si Es, se pudiese dividir así, ¿no? sí, Bien, es observacional. Sí. perfecto. Y acá en Mendoza, ¿cuál es tu rol hoy en día? Vos sos investigador de CONICET. Sí.
¿En qué estás trabajando y cuál es tu, Sí, no sé, si te das clase también, me sí, imagino? sí. Desde que arribé hace 5 años, me empeñé en tratar de desarrollar, en sembrar esta semillita de la investigación en astronomía. Fundé un grupo que es el Grupo Astronomía Astrofísica, y fui convocando estudiantes de grado de física de la Universidad Nacional de Cuyo para que hicieran sus tesinas en temas que tengan que ver con astrofísica, Ujú. porque es mi área de trabajo. Entonces, hoy en día ya hay 4 estudiantes que se han recibido trabajando con temas de astronomía. También hay 3 doctorandos que están haciendo sus doctorados. Hay una astrónoma brasilera que acaba de ingresar al CONICET con lugar de trabajo acá en Mendoza. Entonces, el área de trabajo es astrofísica en general. Hay varias ramas, varias especialidades, entre ellas astrofísica galáctica, astrofísica extragaláctica, también astrofísica computacional, también algo de simulaciones numéricas Ujú. y un poquito de exoplanetas. Un poquito de todo, Un digamos. poquito de todo. Che, y contanos ahora sí de este gran descubrimiento que hiciste, no sé si por el 2021, que fue el que te llevó a la fama. Vos no vas a Sí, estar de acuerdo, sí. capaz, vas a decir que exagero, pero te hizo muy conocido. Al menos me sirvió para que Mendoza me conociera que estaba ahora radicado acá. Fue fortuito, como pasa generalmente con los descubrimientos, que uno no se propone descubrir algo, es algo con lo que te topás, te encontrás de repente porque estás haciendo algo. Ujú. Lo que yo estaba haciendo en ese momento era tratar de confirmar qué porcentaje de cúmulos de estrellas que pueblan nuestra galaxia viven en pares binarios, viven de a dos. Contale a la audiencia qué es un cúmulo, Bien, lo más sencillo que bueno. podamos entenderlo. Sí, un cúmulo es una agrupación de estrellas que nacieron al mismo tiempo en el mismo lugar. Y esto porque la dinámica de formación de estrellas del universo, como la entendemos hoy, es en el espacio abunda gas y polvo, aunque nosotros no lo veamos, y en esas regiones donde se reserva una gran densidad de gas y polvo, comienzan a armarse como grupitos de estrellas, se fragmenta la estrella, la nube de gas, en nubes más pequeñas, y si esas nubes pequeñas terminan colapsando, termina uno teniendo una especie de bollito o de protoestrella, y cuando comienza un proceso físico que es la fusión nuclear, se chocan las partículas atómicas, ahí comienza a liberarse energía, la estrella comienza a brillar y uno puede decir, presenció el nacimiento de El una estrella. nacimiento de una Una estrella. estrella. Bueno. Ujú. Entonces, este fenómeno de formación de estrella no es aislado, porque en la nube de gas primigenia, esa grandota de la cual ella se forman muchas también, y se forman muchas al mismo tiempo, todas distintas, algunas más pequeñas, algunas más grandes, y cuando eso pasa, entonces lo que resulta de esa materia prima inicial es un cúmulo de estrellas, un grupo de estrellas que están ligadas gravitacionalmente, porque están bastante cerca comparado con la distancia a las demás estrellas en el espacio, y tienen como este ADN común, ¿no? Todas tienen el mismo apellido, pertenecen a la misma familia, podríamos decir todos tienen el mismo grupo sanguíneo, Claro. la misma edad, la misma metalicidad, más o menos la misma distancia de nosotros. Bien. Entonces, volviendo a lo que te contaba, uno de los puntos que todavía no tenemos del todo entendidos, cerrados, es por qué estos cúmulos a veces nacen solos, aislados, y a veces nacen de a pares, o a veces de grupos mayores. El último relevamiento que se había hecho en nuestra galaxia de cúmulos que viven de a pares había sido hacia el 2000. Ujú. Y ya para el 2020 habían aparecido catálogos más actualizados con parámetros físicos de casi 2000 cúmulos de nuestra galaxia muy bien estudiados que te proveían de distancia, de las dimensiones de los objetos y demás. Entonces, eran los datos que a mí me hacía falta para chequear qué porcentaje de todo ese volumen conocido representaban cúmulos binarios, como Bien. los hemos llamado. Perdón, a ver si entiendo hasta el momento. Estos grupos de estrellas que nacen más o menos al mismo tiempo y de la misma nube interestelar, si se quiere, muchas veces
vienen como de a dos, pero son cúmulos separados. O sea, se puede definir bien sus dimensiones geométricas, si querés. Efectivamente, son objetos distintos que en Bien, el espacio están relativamente cerca. bien. Tan cerca que eh, gravitacionalmente están ligados. O sea que como si tuvieras dos bailarines que están tomados de un bastón y en la pista de hielo patinan, pero los dos mantienen más o menos la distancia. Se pueden Perfecto. acercar, se pueden alejar, pero no se desconectan. Y medio que sus historias van juntas siempre. Exactamente. Bien. Tienen edades parecidas, características parecidas. Entonces, pero saber si es un 10%, un 50% o la totalidad de los cúmulos que se forman de esa manera, para nosotros nos ayuda porque es aportar un granito de arena en el conocimiento de cómo una galaxia, con todas sus partes o componentes, se va formando y evolucionando. Entonces puede parecer así como un tema académico medio aislado o que no tiene ningún interés más allá del número concreto, pero a nosotros nos ayuda porque saber eso contribuye a lo que te decía recién. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es muy simple, es simplemente de esos 2000 cúmulos que son de los que disponía, medir cuán separados están unos de otros, uno con todos, uno contra todos, y quedarte con los que están más cerquitas. Ujú. Bueno, cuando hice esa cuenta, encontré un par que estaba llamativamente cerca, tan cerca que la distancia entre sus centros sumadas era más chica que la suma de sus radios. O sea, como que estuvieran compenetrados, uno metiéndose dentro del otro. Eso es muy curioso. A cualquiera le llama la atención porque si uno tiene dos naranjas, las puede apoyar hasta que sus bordes tocan, pero Claro. más adentro no podés hacer nada. Y aparte, perdón, ¿no? Pero por ahí lo que suele suceder es que esa atracción gravitacional, pero que ya la traen desde siempre y va más o menos siempre igual, es como alguna forma de orbitar y que se mantenga constante durante toda la vida de esas estrellas, ¿o no? Eso pasa, Es claro, efectivamente. Orbitan mutuamente hasta que se desintegran por otras razones, ¿no? claro. Pero toda su vida la surcan de esa forma. Bien. Bueno, generalmente uno es a veces escéptico cuando se encuentra con resultados que no es lo que vos esperás y no está en los libros, porque de alguna manera siempre pensás que te equivocaste o que no consideraste algún elemento, algún factor y que por eso te dio algo llamativo. O le escapaste al sistema de unidades, O le, eso a los ca- ingenieros nos pasa. o le escapás al sistema de unidades. Claro, Hay un cero más o claro. menos, efectivamente. Entonces, efectivamente, me tomé el tiempo para chequear que estaba haciendo las cosas bien, porque tampoco eran tan sofisticados los cálculos que estabas haciendo, es simplemente medir la separación de uno con otro, Ujú. que no lleva mayor complejidad. Y confirmé efectivamente que había dos que estaban así, en situación que uno muy, muy metido dentro del otro. Em, Cuando uno se encuentra un resultado así interesante, em, está tentado a poder publicarlo en una revista especializada de alto impacto. Ujú. Eso en nuestra jerga es publicar una letter, más allá de un artículo científico que puede ser algo más extenso. Este es un artículo cortito, llamativo para precisamente llamar la atención a toda la comunidad de que hay algo que merece seguir eh, en profundidad su estudio. Bien. Entonces me puse a escribir la letter, pero sabiendo que el referí posiblemente me iba a pedir más confirmaciones, antes de terminarla busqué por internet eh, algún astrónomo que me pudiera ayudar en complementar ese resultado. Es algo que suelo hacer desde hace varios años, que los trabajos que inicio después los refuerzo pidiendo la colaboración de otros. Y termina un trabajo mejor, porque casi que mis colegas son como los primeros referees que uno Claro, tiene. es como un peer review, digamos. Efectivamente, es un peer review interno, entonces ya hay muchas cosas que no te las van a objetar. Ujú. Conseguí un astrónomo muy joven que efectivamente también le pareció muy llamativo que dos cúmulos estuvieran así próximos. Y lo que le pedí es que él, como es experto en hacer simulaciones numéricas, en
en hacer cálculos computacionales de cierta sofisticación, me trazara las órbitas de esos cúmulos hacia atrás en el tiempo, o sea que tratara de rebobinar para descubrir dónde habían nacido y cuándo habían nacido. Bien. Bueno, esa cuenta la hizo y me envió unos gráficos muy lindos que efectivamente pude entender de qué se trataba. Y estos dos objetos, estos dos cúmulos, nacieron en dos partes de la galaxia que no tienen nada que ver una con otra, pero además nacieron en épocas muy distintas. O sea, uno tenía 5 o 6 veces la edad del otro. ¿Y qué pasó? Que sus trayectorias orbitales dentro de la galaxia hicieron que hoy se encontraran en el mismo lugar del espacio. O sea que en vez de ser pares binarios que podríamos analogar a una pareja de gemelos que nacen, Efectivamente. vendría a ser más como un matrimonio, ponele. Efectivamente. Que se encuentran en algún momento de su se vida. encontraron, efectivamente, tuvieron vidas independientes Claro. y ahora se produjo algo que en astronomía lo llamamos una colisión. Entonces esto fue una colisión de cúmulos y así fue como lo titulamos, ¿no? La primera detección de cúmulos estelares en esta galaxia, porque es como habíamos sido los testigos o los espectadores o los primeros que vimos que había dos cúmulos que estaban colisionando y estaban bastante compenetrados uno dentro de otro. Claro, perfecto. Y esto fue lo que te llevó a ser muy reconocido en el último tiempo, digamos, que te han llamado Sí, de muchos lugares para contar este descubrimiento. sí, darlo a luz efectivamente ayuda a que la gente se interese y ahí vienen también contrapropuestas Claro. o objeciones o cosas que se pueden seguir mejorando. Bueno, muchas gracias por esta intro de lo que haces también. Yo, cuando te invité, un poco quiero dar rienda suelta, viste, a una fascinación que tengo de chico, que es la astrofísica, la astronomía, etcétera. Y también creo que es un tema que a todo el mundo, en mayor o menor medida, le llama la atención. Viste, te levantás un día, ves las estrellas, o una noche, mejor dicho, y ves las constelaciones, viste, los dibujos que se forman. Y es como una pasión que ha tenido el ser humano desde que es ser humano prácticamente. Entonces, esto de la cosmología, de tratar sobre el origen del universo y las teorías que hay alrededor de este evento, por ahí nos lleva desde un raconto histórico a plantearlo como en dos, ¿no? Y esto quiero que vos te extiendas todo lo que quieras, pero durante muchos siglos se pensó que el universo era eterno, ¿no? Un universo eterno, no necesariamente inmóvil, porque ya los griegos sabían, ¿no? Cómo eran las órbitas alrededor de... Pensaban que la Tierra estaba en el centro, pero digo, había planetas y había estrellas que se movían, pero era un universo en cierta forma que no cambiaba en el tiempo, un universo estable que nunca se cambió, y ese fue el relato durante muchos siglos. Y después de muchos siglos, en el siglo XX, bueno, todo esto cambió. Hay ideas, como diríamos, que te ponen todo patas para arriba, te dan vuelta absolutamente todo y te hacen un reseteo de toda la cosmología, de toda la historia de la cosmología. ¿Cuándo fue que nos dimos cuenta que el universo no era tan estático como parecía? Sí, pasó con el advenimiento de la astrofísica dentro del estudio del cosmos. Como vos decías, antes las estaciones se sucedían y comenzaba enero y tenías la misma distribución o disposición de estrellas en el cielo y se volvían los ciclos a repetir, los equinoccios, los solsticios. Y eso por siglos y siglos también ayudó a la humanidad a organizarse, Claro. la agricultura, su vida civil, etcétera, etcétera. El afán este que mencionabas de que el hombre siempre quiere ir más allá para conocer dónde está, de qué se trata el universo donde él vive, lo ha llevado a desarrollar primero telescopios que son capaces de captar la luz de objetos más débiles, eso significa objetos más lejanos, y también ha impulsado mucho el desarrollo tecnológico, em, porque hace falta también que ese rayito de luz tan tenue que Ujú. viene viajando vos no sabes de dónde, pueda y es recolectado por el telescopio, después en última instancia pueda ser registrado Claro. en algún dispositivo. Entonces ese dispositivo son las cámaras digitales, que hoy las tenemos en los celulares, pero que en la historia de la tecnología a nivel mundial
ha sido fuertemente impulsado por una necesidad de la astronomía, de la Bien. astrofísica. Entonces, hace un tiempo, un astrónomo, Hubble, decidió medir, gracias a que ya contaba con el instrumental con el que se podía hacer lo que él pensaba, medir las velocidades de las galaxias conocidas hasta ese momento. Simplemente sería como cuando vamos por la ruta y nos apuntan con el láser para ver la velocidad. Entonces le apuntamos, el láser es el telescopio, el auto es la galaxia, y entonces le apuntamos a la galaxia y medimos la velocidad con la que se desplaza hacia nosotros. ¿Cómo registramos eso? A través de algo parecido a un electrocardiograma que se llama espectro. Es un espectro. El espectro tiene también esos valles y esos picos, como un electrocardiograma, y zonas llanas. Y esos valles y esos picos corresponden a emisiones o absorciones de elementos químicos que tiene la galaxia que está emitiendo luz. Y uno sabe que en laboratorio, aquí en la Tierra, un elemento químico emite o absorbe en una longitud de onda muy determinada, una frecuencia muy clara. Entonces, si el objeto que emite, supongamos sodio, está en reposo, vamos a ver las líneas de sodio en cierta longitud de onda. Pero si ese objeto que está compuesto de sodio y emite, se traslada, entonces las líneas de sodio van a aparecer en el espectro, pero corridas, no en la longitud de onda que uno debería esperar en el laboratorio. Puede ser corrida hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso se llama efecto Doppler. Claro. Que también lo tenemos muy comprobado con el sonido, con el ruido. Esto sería, por ejemplo, el sonido de la sirena de la ambulancia o del móvil de policía cuando se acerca y cuando se aleja. Exactamente, eso es así. O sea, es una fuente de ondas que cuando se traslada da la impresión de que su frecuencia en realidad es distinta a cuando está quieta. Exactamente, pero la razón de ese cambio de frecuencia es su movimiento. Es su movimiento. No es algo intrínseco que ella haya cambiado en la forma de emitir. Claro, y en el caso por ejemplo, del sonido, el sonido se hace más grave o más agudo. Y en el caso de la visión... se hace más rojo o más azul. Bien. ¿Más rojo o más azul? O más azul. Si es más rojo, significa que el objeto se aleja de vos. Y si se hace más azul, significa que el objeto se está acercando a vos. Bien. Entonces, que es la base física de ese experimento, lo llevó a Hubble a medir las velocidades en la línea de la visual de muchas galaxias. Y después, cuando arma la tabla con los números que obtiene, se da cuenta de que para la gran mayoría de toda esa muestra, todas las galaxias se alejan. Entonces, el efecto Doppler aparecían como más rojas de lo que debían ser. Y si se alejan, significa que tienen velocidades hacia afuera. Con ese dato fenomenológico, si uno quisiera reconstruir la historia hacia el pasado, rebobina, como hace cuando quiere escuchar de nuevo una canción o ver de nuevo una película. Y rebobinar significa que si ahora, en la medida que avanza el tiempo, las galaxias se expanden, eso significa que si me voy hacia atrás, las galaxias tendrían que irse hacia un puntito original de donde salieron. Claro, irse juntando. Irse juntando, en principio, irse juntando. Esto así que parece tan de sentido común, tan simple, es lo que alimentó la primera teoría de cómo, una de las primeras teorías modernas de cómo se podría haber formado el universo, que es el Big Bang, la gran explosión. Entonces, yendo a tu pregunta, del universo eterno, estacionario que veían los griegos, la imagen que conocíamos de cómo funcionaba todo, ahora se mudó y pasó a ser una imagen muy dinámica, en la que en principio parecería que hay un movimiento primario, primordial, que es de una explosión, una expansión, sobre la cual van pasando perturbaciones, porque efectivamente no es que sea una expansión lineal o a la misma tasa de expansión en todas las partes. Pero efectivamente esto es un antes y un después. Cuenta la leyenda que cuando Einstein vio que otro astrónomo muy conocido, que es Lemaitre, resuelve sus sistemas de ecuaciones y encuentra esta posible solución de que todo hubiera tenido un inicio en el tiempo, a diferencia de un universo siempre igual o siempre estable, no le gustó.
y que introdujo una cierta constante. Bueno, Sí, no sé sí. si podés contarnos Sí. algo de eso. Bueno, pero pasado el tiempo también hemos sido capaces de reconocer a Lemaitre todo el mérito que tuvo. Claro. La Unión Internacional de Astronomía, que se reúne cada 3 años y que tiene su asamblea ordinaria anual, con su orden del día, hace unos años, en el 2018, discutió si la famosa ley de expansión de Hubble o de constante de Hubble, que es lo que estamos hablando, no convendría mejor llamarla eh, Hubble-Lemaitre o Lemaitre-Hubble. Y efectivamente hubo una ponencia, alguien que propuso Ujú. esto y hubo una discusión, un debate bastante acalorado y terminó efectivamente llamándose Hubble-Lemaitre. O sea que las próximas generaciones de astrofísicos que estudien cosmología van a leer en sus libros, Claro. no la constante de expansión del universo de Hubble, sino de O Hubble-Lemaitre. sea, que va a quedar Va a quedar inmortalizado. inmortalizado. Perfecto. Haciéndole un poco de De justicia también. justicia, tal cual. Perfecto. Tal cual. Bueno, ahora contanos, hemos traído una serie de imágenes para que nos expliques, porque avanzando con la historia de la cosmología, nos encontramos que esto, quizás primeras décadas del siglo XX, todo el surgimiento de la expansión de las galaxias con Hubble, la teoría del Big Bang con Lemaitre y otros, y después ya cerca de la década del 60, si mal no recuerdo, existe otro gran descubrimiento que parece reforzar la hipótesis del Big Bang, que es esto del fondo cósmico de microondas que hemos Sí, traído la imagen, sí. ahora la vamos a poner. ¿Qué quiere decir esto? Porque es una imagen que probablemente mucha gente ha visto, o no sé si mucha, capaz que los aficionados, pero digo, uno ve, yo la veo y parece que es un plato de témpera o acuarela en el que mi hija agarró un poquito de témpera azul, la mezcló con témpera roja y bueno, salió eso. Entonces, eso es lo máximo que yo puedo entender. Sí, ¿Qué me podés decir vos? Contanos un poco de sí. este descubrimiento. Ahí Sí, está, mira, lo tenemos en sí. pantalla. Sí, es bastante conocida la foto. Yo la he visto como fondo de pantalla en varias computadoras de gente que no se dedica a la Claro. astronomía, porque efectivamente le llama la atención. Es una foto también, así como podría ser el papel con témperas de tu hija, también podría ser un mapa climatológico, ¿no? De zonas de mayor o menor densidad de nubes o probabilidad de tormentas o de granizo, porque los colores representan variaciones de temperatura. Bien. ¿Eh? Entonces las zonas esas más amarillas, rojas son más calientes, pero lo que predomina es un fondo azul, Ujú. más frío. Bien. Y cuando uno lee eso, lo lee en clave astrofísica, en clave cosmológica, lo que entiende es que la radiación, y ahora te explico un poquito más por qué lo entendemos de esa forma, la radiación que hoy captamos del universo primigenio, o sea, los primeros rayitos de luz que tuvieron vida, ellos mismos, si uno fuera capaz de medir la temperatura, eran de una temperatura muy, muy baja, Ujú. 2,3 kelvin, eso es casi cero absoluto. Entonces, ¿por qué era importante mapear la temperatura del universo a través de hacer un 360, como es eso? Porque eso es el globo terráqueo puesto en planiferio, de la radiación del fondo. Porque nosotros entendemos, y es una forma de explicar bastante buena o acertada, de explicar cómo irradia un cuerpo. Ujú. Todos los cuerpos irradian energía, nosotros mismos también, los micrófonos, todos los objetos irradian energía. Energía sinónimo de luz, en De este luz, caso. de luz, Bien. que a veces puede ser que no la captemos y Claro. que esa energía, porque no la captamos visualmente, esté en el rango de temperaturas que son muy, muy bajas, o sea Ujú. que desprenden más calor que luz, para decirlo en términos Bien. cotidianos. Pero la forma en que emiten los objetos no es pensar en el sol. No es que el sol lo ves amarillo y solamente emite en el amarillo. Ujú. El sol también emite en el azul, en el ultravioleta, en rayos X, en el rojo, en el infrarrojo, en todas las frecuencias. Pero lo hace de un modo especial. El modo especial es que es una especie de curva y lo que te dice esto es que donde más emite es en el amarillo, pero no exclusivamente en el amarillo.
Bien. Que el Sol emita de una forma determinada, o sea, que tenga una especie de perfil de radiación. Eso en astrofísica lo decimos con dos palabras y es, los objetos emiten como un cuerpo negro. Ujú. Entonces, un cuerpo negro es una idealización, es un concepto, pero que nos ayuda a explicar de qué manera sale la radiación de cualquier objeto. Que no sale únicamente de una longitud de onda, sino sale de todo el espectro, solo que en más cantidades en alguna región particular. Ujú. El universo, cuando se formó, cuando millonésimas de segundos después del Big Bang, también emitió. Entonces, efectivamente, le podés asociar la imagen de cuerpo negro. Entonces, ¿cuál era el cuerpo negro asociado al universo justo en el segundo instante después de nacer? El de un objeto de una temperatura muy, muy Muy, muy baja. baja. Porque algo que no te dije es que esa forma de seleccionar en qué rango emite más un objeto y otro es efectivamente su temperatura. El ejemplo de los colores de la llama de la vela es muy ilustrativo porque en el centro vos las ves a la vela muy azul. O sea, bueno, en un fuego de una En chimenea, un fuego de ponele. una chimenea, cuando estás haciendo las brasas Sí. del asado. El azul es azul porque es más caliente que la zona roja de la llama. Entonces, la temperatura que tiene uno, nuestra temperatura corporal, por decirlo así, es la que te define en qué rango del espectro electromagnético vas a emitir más que en otros. Bien. El cuerpo negro del universo primigenio era el de un objeto de muy, muy, muy baja temperatura. Entonces, la radiación, la curva de luz de ese, cómo se distribuía esa radiación, tenía que corresponder a la de un cuerpo negro frío. Y tengo una pregunta, porque esto de que fuese un punto, supongamos, o algo de muy pequeñas dimensiones de radio, si querés, Sí. que tuviese muy pequeña temperatura, ¿ya era algo previsto por la cosmología propia de la teoría del Big Bang? O sea, ¿era algo que la teoría, el modelo del Big Bang establecía como algo de su interno del modelo? Sí, no explícitamente, Mm. porque la teoría del Big Bang es, como teoría cosmológica, sobre todo una teoría gravitacional. Bien. Lo que más importa es las fuerzas principales que actúan en los objetos que hagan que se muevan, que se expanden y demás. Pero efectivamente, como también hay generación de energía, siempre que uno habla de energía, casi automáticamente asocias a temperatura, también asocias a presión si hay masa, a cantidad de masa. Si quemás, quemás leña para hacer fuego, efectivamente estás aniquilando masa, pero estás Ujú. generando energía, Energía. estás generando calor y luz. Entonces, están metidas, están metidas. De modo que para poder confirmar efectivamente que la teoría del Big Bang era una interpretación válida, estaba entre las consecuencias de pensar que el universo se formó así, Ujú. la de que él fuera muy a los comienzos el de un cuerpo negro de 2,3 grados Kelvin, algo muy, muy frío. Y efectivamente es lo que se confirmó. Entonces, el mapa ese que vimos, con esos colores, esos gradientes de colores, es un mapa de temperatura que corresponde precisamente a un cuerpo negro de la temperatura que se pensaba O que sea, la tenía temperatura estaba muy bien predicha. muy bien predicha, Claro. efectivamente. Y fue como un... viste que en inglés está como el breakthrough. No me sale como Exactamente. un gran descubrimiento. Efectivamente, fue un gran descubrimiento en el sentido de que se iba a confirmar una teoría, no algo que lo sorprendió, Claro. pero que una predicción que terminó siendo confirmada. Entonces, por eso tiene la fuerza de que la teoría que albergaba una predicción ahora termina siendo más robusta porque hay un hecho observacional que Que lo lo apoya, confirme. que lo confirma. Perfecto. Bueno, pasemos ahora a un poco una de las preguntas que se me ocurrían hacerte era esta tarea que tiene el astrofísico o el astrónomo cuando observa el universo, que se parece bastante al paleontólogo, pensaba, porque el paleontólogo te agarra, no sé, una piedra, te la corta a la mitad y ve un molusco de hace 500 millones de años que quedó grabado por una cuestión de fuerza, de presión, de temperatura, lo que fuera. Y ustedes, los astrofísicos, cuando dirigen los telescopios hacia el cielo y lo miran, bueno, con cada vez telescopios más grandes podemos captar la luz de cada vez de lugares más lejos y más tenues, como decías vos, de cuerpos que emiten luz más débil, si querés. Y eso significa, como la luz tiene una velocidad finita, quiere decir que mirar muy lejos en el espacio también es mirar muy lejos en el tiempo, ¿o no? Es así.
Imagínate cuando no teníamos internet y que toda la correspondencia con amigos o parientes era manuscrita, o sea, escribías la carta, la llevabas al correo y la recibía en diferido. A lo mejor Sí, vos le contabas que había nacido tu hija, pero claro. cuando tu primo se enteró que había sido papá, ya habían Ya pasado estaba egresándose de la universidad por poco. por poco, efectivamente. Sí. Entonces, ese delay que hay en recibir la información, porque que tu primo se enterara de ese hecho es recibir información, en nuestro caso es recibir la luz es información, es la materia prima con la que descubrimos y entendemos y comprendemos el universo en el que vivimos, también tiene un delay, mucho más pronunciado que el ejemplo que estamos hablando. Eh, Porque las diferencias son de años luz, de millones de años luz. Para eh, dar una referencia, me parece, para el que nos escucha, puede ser que el sol nos llegue en 8 minutos la luz. Efectivamente, efectivamente. O sea que lo miramos al sol y en realidad Sí. estamos viendo a cómo era. O sea, una fulguración solar nos llega, los efectos de una fulguración solar o de una explosión solar nos llega efectivamente 8 minutos retrasadas. Y la información puede llegar tan retrasada eh, como la edad que tiene el universo. Ah, Eso es curioso, o sea, el universo, para decir un número redondo, no es preciso ni tampoco para que digan el universo tiene esta edad, pero para que tengamos órdenes de magnitud, tiene 13.000 millones de años. Uno puede decir 15.000, está bien, si se acuerda del 15 más del 13, no, por ahí anda, digamos. por ahí anda. Entonces, vos podías estar, como lo que pasó con el experimento que comentamos recién, o sea, la radiación de fondo nos llegó a nosotros y esa radiación se inició cuando se formó el universo se formó hace 15.000 millones de años, recién nosotros ahora estamos registrando esa radiación. Entonces, O em, sea que esa foto que veíamos recién, de donde captaba la radiación, sería desde es el origen mismo del universo. Ah, perfecto. Entonces, claro, es lo más retrasado en captación de información que podemos recibir. Más delay que eso es imposible, porque es, Y hay formas de saber, por ahí por la composición de las estrellas, me imagino que sí, pero hay formas de decir, che, esta luz que me llega sí, de tan lejos en sí, el tiempo o en el espacio, sí, en realidad es de una estrella más joven, más sí. vieja. ¿Cómo Sí, te das cuenta? bueno, son de los temas que investigamos todos los días o las cosas que nos inquietan. Por ejemplo, saber la distancia a la que están los objetos celestes, a la distancia que están las estrellas, a la distancia que están los cúmulos de estrellas, las galaxias, las dimensiones de una galaxia, de un cúmulo de estrellas, las edades. Entonces, cuando a veces digo, puede ser un ejemplo que muy reducido, pero ayuda, que el astrofísico es un poco como el médico de las estrellas, porque lo que hace es medir parámetros físicos. Igual cuando te toman la temperatura o te hacen un análisis de sangre, o te miden el peso La o la presión. presión. Entonces nosotros nos vamos haciendo de parámetros físicos de las estrellas y de esto, de su distancia, de su edad, de la masa que tiene. Y cuando eso lo pones, las pones todo sobre la mesa y las tratás de coordinar, entonces conseguís reconstruir una especie de rompecabezas donde está combinada la distancia con la edad con la metalicidad con la masa. Y eso te permite reconstruir las historias de formación y evolución de la galaxia. Es como un Es un diagnóstico. diagnóstico. En la cuenta de Instagram que tenemos en el grupo, en la bio, así para decirlo sucintamente a qué nos dedicamos, dice, estudiamos la formación y evolución de las galaxias para comprender la formación y evolución del universo. Bien, Así es. Bueno, eso es, eso es. qué impresionante. Y entonces vamos a otro de los grandes objetos que seguro todos los que nos están escuchando están diciendo, che, espero que hablen de esto, que son los agujeros negros. Que tienen mucho que ver con el tema del Big Bang, porque algunos dicen de que, a ver, algunos comparan que lo que sucede en el interior de un agujero negro, que es esa famosa singularidad, que capaz que nos podés contar dos palabras qué es parecido a lo que había al origen del universo, que también era una especie de singularidad donde se rompe toda la física, toda la matemática deja de funcionar, Sí, como que el reloj, sí, ¿viste la película La Guerra de los Mundos? No sé si te sí, acordás sí, de Brad Pitt o Tom Cruise, no me acuerdo,
que los tipos dejan de funcionar los autos, ¿viste? Es como que separan todas las leyes de la física. Y Sí, contanos un poco esto de los agujeros negros, cómo surgen, sí, si están sí, comprobados sí. también. Mira, en astronomía cuando se descubre un exoplaneta o algo nuevo, a veces, sobre todo en los últimos tiempos, se invita a la comunidad para que se les pongan nombres. Entonces, como para bautizar a los nuevos objetos con algún nombre. El que los descubre tiene todo el derecho de poner el nombre que quiera. Ujú. Entonces, yo esto lo cuento porque cuando conversamos de agujeros negros, siempre me digo y hago un mea culpa, nunca hemos puesto los astrónomos un nombre tan mal elegido como agujero negro, porque a lo que invitas a la gente es pensar en un hueco en el espacio y oscuro, un hoyo, no sé, y no tiene nada que ver. O sea, el agujero negro no es un agujero, no es una falta de algo en el espacio, sino todo lo contrario, es una estrella, en principio es una estrella muy peculiar porque es muy masiva, eh, dentro de el rango de masas que pueden tener las estrellas cuando se forman, de esto que comenzábamos al comienzo Ujú. del podcast, y además que esa masa, que es mucha, está concentrada en un volumen que es increíblemente pequeño. Entonces es como si vos quisieras comprimir a nuestro Sol y ponerlo todo arriba de una cucharadita de té. Más o Pero menos esos niveles de densidad de estamos hablando. densidad. Entonces, una masa muy grande puesta en un espacio muy chiquito es algo que en algún momento rompe las leyes de la física clásica. Porque parecido, ahora me acuerdo del ejemplo que te conté de los cúmulos que colisionan, Ujú. también la materia a nivel atómico se puede comprimir al punto que vos acerques un átomo a otro átomo, pero después hacer que como que se rompan los dos átomos y uno se meta dentro de otro, es un estado de la materia que requiere mucha presión. Como eh, una explosión nuclear, por ejemplo, como una una fisión. fusión, pero acá se conserva toda esa masa, solo que ahora mergeada o toda mezclada o toda Claro, unida, ¿bien? bien. Como que vas haciendo una masa y vas sumando componentes y los tenés todos ahora. Entonces, como la materia tiene una propiedad que es la de ser capaz de generar un campo gravitacional, y el campo gravitacional es más potente en la medida que la masa es mayor, si uno tiene en una parte del espacio eh, concentrada mucha materia, la consecuencia de eso es que el campo gravitacional de ese objeto es increíblemente fuerte. Ujú. Entonces, un campo que sea increíblemente fuerte, más fuerte de lo que estamos acostumbrados, ¿qué efectos exteriores va a tener? Y por ejemplo, algo parecido a lo que pasa cuando vemos una fuente de agua en una plaza Ujú. que tira el chorro para arriba, pero el chorro tiene una fuerza, la fuerza del motorcito que impulsa abajo, y después ese chorro de agua, esas gotitas de agua que van subiendo, en algún momento se enfrentan con su propio peso y la fuerza de gravedad de la Tierra, y ya no tienen más impulso para seguir ascendiendo, más en un momento caen. Entonces, si vos te pudieras colgar arriba del chorro porque querés tomar agua, Sí. si el chorro no te llega a vos, entonces vos nunca vas a ver el chorro, nunca te vas a mojar los labios con el chorro. Eso pasa en un agujero negro. Es decir, es tan impresionantemente fuerte el campo gravitacional de una estrella, de esta estrella, que su luz, que quiere salir como los rayitos de luz de cualquier estrella o como el chorro de una fuente de agua, en algún momento se curva y se vuelve Se hacia vuelve él. hacia sí mismo, Entonces, claro. una linterna que te estoy apuntando, pero vos no te das cuenta que estoy apuntando porque Como que el láser se curvó se curvó. y te lo tragaste vos mismo. Bueno, eso es un agujero negro. Eso es un agujero negro. Entonces, tal vez por esta es la analogía del nombre, pero es lo más impropio porque es un objeto muy denso eh, que sobre todo tiene este campo gravitacional muy potente. Lo que me decías, lo de esa zona de singularidad. Bien. Entonces, este campo gravitacional, efectivamente, si estás muy cerquita del objeto, ni cuentes que vas a salir. Pero si
te vas alejando, a medida que te vas alejando, cada vez la influencia que hace sobre vos es menor. Claro. Hay un límite de alejamiento, es decir, vos pasas esa línea y no la contás más, que es efectivamente un círculo de singularidad que está previsto de cuánto tiene que ser de grande, dependiendo de la masa del agujero negro y de otros. ¿Es sinónimo del horizonte de eventos o es otra cosa? Sí, es eso. Parecido. Lo podés pensar en eso. Entonces, cuando un objeto, que puede ser otra estrella, que está orbitando esta estrella, y digo a propósito para que no nos quedemos con que es una estrella. Que es una estrella, está orbitando un agujero negro, traspasa ese límite de singularidad, entonces efectivamente ya cayó en el espacio-tiempo del agujero negro. Que a ver, para todos los que nos están escuchando, sería en la película Interestelar, no sé si la Interestelar. tenés fresca, pero es como ese halo de luz que se deforma como en todas las direcciones, eso sería el horizonte de eventos. Exacto. Digamos, Eso sería la forma que tiene el espacio-tiempo alrededor del agujero negro. Es decir, vos tenés una malla elástica toda cuadriculada y le ponés una pelotita de plomo, entonces la malla elástica que era plana como una hoja, ahora en un momento se hunde. Claro, se deforma. Si vos tenés otra pelotita dando vueltas por ahí, en la medida que no se acerque... Ahí lo tenemos, mira, justo el Fran, un genio, se avivó, debe ser fan de Interestelar, no me extrañaría. Y ahí nos puso la imagen, no sé si Fran es de la película o de la película. De la película. Gargantúa se llamaba el agujero negro. Eso es, entonces, a medida que te acerques a esa zona de mayor influencia, y bueno, ya no vas a poder gobernar tu movimiento, no te vas a poder mover en el espacio-tiempo libremente, sino que vas a estar condicionado por la forma que tiene el espacio-tiempo en el entorno del agujero negro. ¿Qué cosas raras empiezan a pasar cuando te acercas a un agujero negro? La película lo muestra muy bien. Pero contar un poco qué empieza a pasar algo raro con el tiempo, no sé, Sí, ¿por qué? son todas especulaciones, o sea, nadie ha ido y ha vuelto. Tan cerca como para contarlo. Para contarlo. Pero efectivamente, y es todo muy, muy teórico y no sé si alguna vez vamos a tener la posibilidad de confirmarlo con algún tipo de observación. Pero efectivamente lo que pasa es que uno... sabiendo esto, que el espacio-tiempo se deforma y que ya los movimientos, los desplazamientos o fenómenos que son simultáneos en nuestro universo pueden no ser simultáneos en ese universo o viceversa. Bueno, todas esas deformaciones de estar en un universo n-dimensional, no simplemente el nuestro que tiene las 3 dimensiones del espacio y una cuarta que es el tiempo, que está como desacoplada. Aquí el espacio y el tiempo están acopladas y forman todos una sola estructura, un solo sistema de referencia, y por eso se dice en relatividad, se habla de espacio-tiempo, no del espacio y el tiempo, claro, como dos cosas separadas. Bueno, esto, más es ciencia ficción. Perfecto, pero digamos, esto de que predice la teoría de la relatividad, de que el tiempo se dilata cerca de campos gravitatorios muy fuertes o a velocidades cercanas a la luz lo mismo, eso hay experimentos comprobados, ¿no? Sí, efectivamente, o uno puede imaginarse experimentos de 2 aviones o un tren y un mosquito en un vagón y que un observador si se mueve o no se mueve, pensando que todos los movimientos se hacen con velocidades próximas de la luz. Entonces, esos son problemas que también se pueden resolver en una materia de relatividad con papel y lápiz, claro, y ver las consecuencias. Efectivamente, bueno, uno puede pensar que eso mismo podría acontecer en el agujero negro. Y que ahí uno empieza una especulación filosófica que no nos vamos a meter acá porque sería infinito, ¿no? Pero parecería que los eventos suceden en distintos tiempos para diferentes personas. Cada uno mira de su perspectiva y cuenta su narración y puede no coincidir con la narración de ningún otro. O los gemelos de Einstein. Que Exactamente. Uno lo pueden buscar después, pero es uno que pasa toda una vida y el otro no pasó ni un segundo capaz de su vida porque uno se fue a dar vueltas cerca de la velocidad de la luz. Exactamente. La hora reloj de uno no es la hora reloj de otro, entonces todo eso pasa. Y se supone que en todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo, dice la teoría. Mira, es esperable que se formen agujeros negros porque
el agujero negro es la última etapa en la vida de una estrella. Entonces, cuando las estrellas se forman de estas nubes de gas de las que comentamos al comienzo, se pueden formar estrellas muy pequeñas. Por ejemplo, una estrella muy pequeña es nuestro Sol. Ujú. Es muy raro poder observar, detectar estrellas cuya masa sea menor a la del Sol. Estamos casi en el límite inferior de las posibilidades de que un objeto... Y nos parece grande el Y nos, Sol a y nos nosotros. parece, para nosotros es enorme. Claro. Pero de ahí hacia el límite superior vos podés tener estrellas que tengan, por ejemplo, 200, 300 veces la masa del Sol. Incluso si una estrella tuviera 50 o 30 veces la masa del Sol, la masa inicial con la que parte una estrella le marca el ritmo de vida para siempre a esa estrella. Las estrellas que nacen con muy poca masa van pasando por sus etapas. Imaginemos si lo ponemos en términos humanos, su niñez, su juventud, su adultez, la van pasando muy despacito. Todo les lleva mucho tiempo. Pero una estrella muy masiva, todas esas etapas las quema muy rápido. Entonces, mientras hay unas estrellas que todavía no han llegado a envejecer, estrellas muy masivas llegan a la adultez y a envejecer, incluso a morir prontamente. Muy rápido. Muy rápido. Esto para que la audiencia nos entienda es lo que hemos visto en el primario por ahí de las enanas blancas, las gigantes rojas. Exactamente. Perfecto. Una gigante roja es una estrella grandota que ha evolucionado mucho. La enana blanca ya está también en una etapa bastante avanzada. Y si una estrella es muy masiva, como de las que estamos hablando, el final que le espera es bastante catastrófico, porque por su gran masa, el interior no es capaz de soportar las capas de afuera, y como vemos a veces en los témpanos que se derrumban por el peso, ¿no? O como vemos descender un glaciar, entonces la estrella colapsa. Ujú. Pero esto pasa en 3D, porque la estrella es más o menos redonda, entonces de cualquier parte que la mire, la estrella colapsa. Colapsa, implosiona, digamos. Implosiona. Entonces hay toda una corriente radial en todas las direcciones hacia adentro, y lo que te imaginas es que van a chocar esas corrientes que son partes de las cáscaras de esa misma estrella. Bien. Y cuando choca, ¿qué viene? Y la acción-reacción, que es una ley Sí. física que sigue valiendo en todas partes. Y entonces de la implosión viene una explosión. La explosión se conoce como explosión de supernova. Ah, esas son las famosas Y, supernovas. y estamos llegando ya ahora al agujero negro, porque todo esto te lo conté para poderte ubicar en la historia de la vida de una estrella donde aparece el agujero negro. El agujero negro aparece, es el carocito denso Sí. que queda en el centro de una estrella que implotó y que después explotó como supernova. Porque ese amasijo de gas y polvo que confluyó hacia el centro, no todo sale después despedido, eyectado hacia afuera. Hay una parte central que sufrió muchísimo los embates de todas partes, se hizo como un amasijo, una pelota súper densa, un estado de densidad increíble. Claro, que eso no se mueve después. Que no se mueve. Bueno, y eso da origen al agujero negro. El agujero negro es esa estrella que es post explosión de supernova y que va a generar un campo gravitacional muy grande porque hay mucha materia condensada en un espacio muy pequeño. Entonces eso, el agujero negro es el final de la vida de una estrella masiva que ahora va a ser de las suyas porque va a comenzar a atraer por el campo gravitacional tan intenso que tiene todo lo que va encontrando a su alrededor. Qué impresionante. Y como es de esperar que estrellas de poca y mucha masa se formen en todas las galaxias, esto para darte pie a lo que decías, entonces también uno sospecha que en todas las galaxias haya agujeros negros. Que en definitiva se convierten en el centro de referencia y de rotación y de a través del cual orbitaría todo lo demás. Sí, en el caso de nuestra Vía Láctea está en el centro. Bien. Podría ser que no, pero en principio, como también el centro de una galaxia es la región más densa, entonces va sumando todos argumentos o elementos que llevan a pensar que efectivamente hacia el centro de las galaxias es donde más chances tenés de encontrarte con eso. Los agujeros de gusano, que la gente por ahí también, los mismos que vieron la Interestelar, dicen, bueno, está en la misma categoría que un agujero negro a nivel observacional y teórico, y resulta que no. No,
Son cosas distintas. El agujero de gusano es eh, una configuración del espacio-tiempo. Es decir, el ejemplito de que doblás una hoja y la perforás Ujú. con un lápiz y podés pasar de un lado a otro haciendo un trayecto cortito, eso es la forma que tiene el espacio-tiempo. El agujero negro, como estamos viendo, es una estrella concreta que genera ese espacio. Pero digo, en el estatus de académico Co- científico, el agujero negro me parece que tiene muchas predicciones Sí, confirmadas y sí, el sí, agujero sí. de gusano no. Uno de los últimos premios Nobel de física, en el año 2022, si recuerdo bien, se los otorgaron a dos físicos astrofísicos. Penrose era uno, Ujú. el otro ahora no retengo su apellido, porque hicieron contribuciones a la detección y a la predicción teórica del agujero negro de nuestra galaxia. Entonces, Ujú. efectivamente, están muy avanzados porque el que recibió el premio Nobel por las observaciones indirectas de un agujero negro, se había pasado 10 años mirando hacia el centro de nuestra galaxia con unos instrumentos específicos que diseñó para poder detectar movimientos, pero muy pequeños de las estrellas en esa región tan densa Ujú. del espacio. Y después, cuando armó su rompecabezas, concluyó de que los movimientos de las estrellas muy, muy en el centro de la galaxia solo responden a un gran atractor que les haga orbitar de la manera en la que se observaba. Entonces, y Penrose, que es un físico teórico, fue laureado por el Nobel junto con esta parte con el que recibió por su confirmación observacional, porque lo predijo. Entonces, efectivamente, Eso en cuanto a agujeros negros. agujero negro. Lo otro es todo más especulativo y no hemos tenido chance De de, estar cerca de no. alguna observación o experimentación, digamos. Perfecto. Che, y en esto que justo mencionaste a Roger Penrose, que a mí me gusta muchísimo, sigue vivo, ¿viste? Tiene Sí, como sí, 90 o más, sí, pero fue amigo de Stephen sí, Hawking, muchos trabajos juntos. Él ve este último gran matrimonio que se quiere hacer entre las ciencias internas de la física, que es la relatividad general y la mecánica cuántica o la sí, física de partículas, que viste que es algo que se está buscando hace un montón, la famosa teoría del todo, algo que te integra absolutamente todas las fuerzas fundamentales del universo en una sola ecuación. Roger Penrose, que es este tipo que trajiste a colación, lo ve como muy difícil realmente que eso pueda suceder, porque la mecánica cuántica de partículas es como que tiene lecturas de la realidad que son verdaderamente, no sé, desafiantes, sí, porque es sí, tan contraintuitiva, sí, sí, pero sí, por otro lado, sí, el famoso modelo de estándar de partículas sí, es sumamente exitoso en sus sí, predicciones, ¿o no? sí, sí. Sí, sin ser especialista de las cuatro leyes fundamentales, sí, siempre está el desafío por parte de los físicos de tratar de conseguir la unificación de esas expresiones matemáticas que describen cómo la realidad material se comportaría. Y, y cuando mirás el universo en la macro, todo el universo en gran escala, y lo querés comparar con lo que pasa en el universo microscópico, y hay similitudes, pero también hay formas de describirlos muy distintas. Entonces, puede ser que lo que diga Penrose sea así, que lleve mucho tiempo o tal vez nunca consigamos unificar toda la explicación del universo visible en una sola Claro. ley. ¿Sí? En cuanto a esto de la teoría de los multiversos, ¿qué nos puedes contar? Si bien no Sí, forma parte de tu trabajo el día a día, pero es sí, alguna curiosidad que, sí, viste. sí, es parte más de las elucubraciones que surgen de la teoría de la relatividad. Ujú. Em, Porque también lo podés unir a la teoría del Big Bang. Nosotros hemos hablado de una gran explosión y hay mucha gente y también libre pensadora dice, ¿y por qué esta explosión no ocurrió también en otras partes? Entonces ya tenés dos universos, o por qué no ocurrió en n partes, o sea,
que hubiera grandes explosiones, simultáneas o no, en diferentes partes de un hiperespacio de universos no conectados, o tal vez conectados en algún momento de sus evoluciones. Bueno, es todo muy especulativo. También está el Big Crunch, que es sin tener que pensar en que haya otros universos, además en el que nosotros estamos, que este único universo sea un universo cíclico que explote e implote. Lo de la implosión sería el Big Crunch, y explote nuevamente, y que entonces nosotros estemos en la era del último Big Bang, que no haya sido un único Big Bang que haya generado la formación de todo el universo. Que de todas maneras, por ahí el modelo actual lo que predice es que va a haber como una muerte térmica del cosmos. Sí, hace falta conocer cuál es la masa del universo, porque definir por cuál de todas las alternativas se va a terminar conduciendo el universo depende mucho de algo que se llama masa crítica. Entonces, si la masa crítica es muy, muy grande, el universo en algún momento va a dejar de expandirse y va a quedar así estacionario. Si es menor que esta masa crítica, efectivamente es un universo que puede estar expandiéndose indefinidamente. Entonces son como diferentes alternativas, ¿no? Claro. Pero no hace falta conocer la masa del universo, y eso es un gran desafío porque nos damos cuenta que a medida que conocemos más galaxias y las podemos datar, las podemos pesar, todavía nos falta mucho, claro, para poder ponerlo en ese más rompecabezas. da a mí personalmente esta teoría de los multiversos y qué sé yo, que se pone de moda cada tanto y hay películas y todo, la de los Avengers que te lo muestra. A mí me parece más como una idea traída desde ojo, sin ser nada cercano más que un aficionado, pero me parece algo más parecido a introducir como una idea de selección natural que viene de la biología y de esta idea darwiniana a nivel cósmico. Entonces es como una forma fácil, a mi gusto, a Sí. mi entender, muy poco criteriosa y poco seria, de explicar un universo tan complejo como el Claro, nuestro y tan claro, bien ajustado claro. a través de una forma fácil que sería la selección natural Sí. de infinitos multiversos. Y bueno, uno te tiene que salir bien, macho. Sí, sí, sí. Igual hay cosas que son incontestables. O sea, Claro. por ejemplo, la distancia a la que está la Tierra del Sol es irrefutable. Está a 8 minutos Sí, viajando a velocidad de luz. sí. Eso en kilómetros son 150 millones de kilómetros. Es un numerito chiquito o grande, depende cómo lo quieras ver. Sí. Pero esa distancia, si la retocas un poquito, y cuando te digo un poquito, retocala a un 1%, o sea, tampoco le estás No haciendo... nos vamos a dar cuenta si vamos Exacto, viajando. a 149 o 151, lo estoy un poquito exagerando el ejemplo, pero pero es Para que se entienda. para que se entienda. Entonces, el derrotero de nuestro planeta Tierra sería totalmente diferente. O sea, a 151 millones de kilómetros, un 1% más lejos de lo que está, tenemos un planeta congelado, totalmente congelado. Sigue orbitando alrededor del Sol, Sí, pero más lejos. pero apenas. apenas, algo No te das cuenta. no te das cuenta. Y si a la Tierra la pones en una órbita apenas, sin darte cuenta, un 1% más cerca de lo que está, el destino del planeta es un planeta incinerado, quemado. Entonces, las variaciones de temperaturas que hay en el espacio, cuando te corres así muy poquito, por el calor y la luz que nos brinda el Sol, te definen drásticamente Las posibilidades, posibilidades de vida. Entonces, esto es así. O sea, claro. hay algo... ¿Por qué la vida en todas sus formas ha sido posible en el planeta Tierra? Y porque se han dado unas condiciones muy, muy extraordinarias, muy ajustadas para que pueda pasar eso. Para que pueda pasar. Un ajuste fino, como se le llama muy, por ahí. muy fino, muy fino. Demasiado fino. Muy fino. Che, y ahora hemos traído una serie de imágenes que me parece va a estar buenísimo en esta última parte de la entrevista.
que miremos algunas de las imágenes que me pasaste vos, por cierto, porque en un muy buen archivo, para que nos contés, nos vayas explicando en algunas de estas qué es lo que estamos viendo, Bien. qué implicancias puede tener, y ya después, bueno, terminamos con algunas preguntas finales que me quedaron y nos contás un poco del proyecto del planetario de acá en Mendoza, Muy bien, que muy eso está bien. buenísimo. No sé, Fran, si podemos poner de... Bueno, por ejemplo, ahí, ¿qué estamos viendo? A nuestro Sol, Ese es nuestro Sol. en acción, en plena acción. ¿Y por qué está verde? Bueno, porque el filtro con el que se tomó fue verde, Ah, bien. pero te tiene que llamar la atención esa explosión muy, muy potente abajo a la Sí, derecha. sí, sí, sí. Bueno, esas son las fulguraciones, las tormentas solares que tiene nuestro Sol. Y si vos vas recorriendo todo su borde, nosotros le decimos limbo, si vas Ujú. recorriendo el limbo solar, vas a ver que sos capaz de descubrir como especies de arcos de luz o rayitos de luz. Y el mismo disco solar es todo, voy a tener un ejemplo culinario, es como si pusieras una olla a hervir agua y te Sí, asomás en el momento que está hirviendo y ves todas las burbujas de agua bien. que se Están elevan, saliendo. que están saliendo. Entonces, efectivamente, así son las estrellas, son masas de gas incandescente y en el caso de nuestro Sol, la energía que lo libera hace 4.500 millones de años, es la que a la distancia a la que estamos, lo que acabamos de conversar, permite el desarrollo de la vida. Para que los que nos están viendo, aparte de escuchando, que nos vean, porque esto hay que verlo, no estamos hablando de una imagen hecha ni por inteligencia artificial, ni generada teóricamente, es tomado de un telescopio esto. Sí, de una sonda Ah, una que sonda. se llamaba SOHO y fue una sonda diseñada con instrumentos para estudiar el Sol, en concreto. O sea, imágenes reales estamos viendo. Reales, sí. Vamos a la siguiente, a ver con qué nos encontramos. Bueno, Bueno, esto, un eso planeta es un parece. planeta. Y ya me vas a decir por el color que tiene, ese es Venus. Venus. Es Venus. ¿Y por qué por el color? Es ese color que tiene así azufre, ¿no? La atmósfera de Venus es muy tóxica, Ujú. es lo que le da el color predominante. Muy bien. A ver la siguiente, Fran. Bueno, eso a ver si me la tiro a jugar. Diría que es Bueno, como una especie de cometa. no, si has acertado, es un cometa. Es un Es un cometa, bien. cometa captado con el fondo de estrellas propia y ahí ves que eh, la cola, bueno, tiene como varias colas, ¿no? Tiene una cola azul, Sí. después una cola más amarilla y... ¿Esa cola azul podría significar que se está acercando o nada que ver no, en eso este es caso? la dirección hacia donde viaja el cometa es hacia donde apunta, claro, sería la dirección contraria a la cola. Bien. Porque la cola se forma porque al aproximarse al Sol, el viento solar sopla al cometa, que es hielo, entonces lo sublima. Y lo mismo como cuando si vas en auto y sacas la cabeza afuera, el viento te tira el pelo hacia Lo atrás. sublima quiere decir que el hielo sólido pasa a gas inmediatamente, sin Efectivamente, pasar por agua. sin pasar por agua. Bien. Entonces, las colas se forman por eso, por la sublimación de las partículas que forman parte del cuerpo del cometa y efectivamente están en dirección contraria hacia donde él avanza, que es, en ese caso, buscando al Sol. No es el Halley. No, no es el Halley. Ese puede ser un cometa descubierto por un aficionado, Shoemaker, que de hecho descubrió varios cometas, tiene una serie de cometas junto con otros aficionados, entonces los van llamando por sus apellidos. Claro. Tremendo. A ver, vamos a la siguiente, Fran. Eso es lo más típico de una noche estrellada, Como el cuadro de Van Gogh. como el cuadro de Van Gogh. En concreto, eso es cuando mirás hacia el centro mismo de nuestra galaxia, se llama la región de Sagitario. Pero un dato curioso es que si vos quisieras ahora trasladar esa foto al cielo de verdad, entonces tendrías que agarrar una virome, sacarle el tubito de adentro y mirar por el huequito de tu virome Vic. Sí, Entonces, el campo, el área que cubre en el cielo tu virome Vic sí. es el campo que estás viendo ahí en esa foto.
Bien, o sea que estamos hablando de un punto pequeñísimo. en el centro cercano al centro de la Vía Láctea. Exactamente. Pero te diría, si mirás a través de ese tubito de Big hacia cualquier dirección del espacio, y verías más o menos estrellas, pero verías estrellas por todas partes. Y esos son estrellas, no Estrellas, son, claro, sí. o cúmulos no encontraríamos ahí. No, en esa en concreto no hay cúmulos. Perfecto. Vamos a ver si hay. Bueno, eso parece muy hecho por IA, pero no, es real. No, es real. Es cuando te conté sobre la explosión de supernova. Bien. Entonces ahí ves que las capas exteriores se expandieron, pero formando esa onda colimada, y en el centro quedó una estrella de neutrones, que da también lugar a una nebulosa planetaria. Pero sería como el acto de defunción de una estrella, lo que estamos viendo. El momento, sí. En el que se muere. Es muy curioso las formas que tiene que forman las capas de gas que se desprenden de una estrella. Depende de si la estrella rota o si no rota, si tiene campo magnético, hacia dónde está orientado las líneas de campo magnético. Las formas que generan. Sí, a veces parecen que fueran pinturas o obras de arte, pero eso es la realidad. Bueno, hay una por ahí que vamos a ver que se llama, creo, los pilares de la creación, que es muy famosa. A ver si la tenemos, bueno, seguimos avanzando y vamos viendo. Esa es una explosión de supernova, claramente. También, parecía al interior. Exactamente. La cantidad de gas que se dispersó y que eso después va a ser la materia prima para que otras estrellas se formen. Y curiosidad, ¿a qué distancia estamos hablando en espacio y en tiempo de que puede haber pasado eso? En espacio estamos mirando más o menos 2-3 veces la distancia que hay del centro de la galaxia a nosotros. O sea, casi que es una escala galáctica. Esto está pasando en otra galaxia. No, en nuestra galaxia, que es grande, porque nosotros tampoco estamos en el borde ni en el centro, estamos a 2/3 partes del centro. Pero es una estrella que está dentro de nuestra galaxia, pero bastante lejos de nosotros, o sea, dentro del volumen que ocupa nuestra galaxia. Bien. A ver. Ahí hay otro ejemplo también. Ejemplo. ¿Y esos colores son tal cual como los toma la señal en función del espectro? Bueno, se toman imágenes en diferentes filtros. Ajá. Y después sumás las fotos con los diferentes filtros, entonces obtenés una foto así. Impresionante. Eso es una nube de carbón que está muy cerca. La cosa negra. La cosa negra. Sí. Y es curioso, se llama saco de carbón porque el elemento que más predomina es carbón. Y no es que no haya estrellas, hay tantas estrellas en la dirección del saco de carbón como las que vemos afuera, pero la luz que viene de ellas, que están detrás, mirando así como estamos mirando nosotros, termina siendo absorbida por completo. Tipo agujero negro. Tipo agujero negro, pero de otra forma, nada que ver. De otra forma. A ver si tenemos. Esos son los pilares de la creación. Eso parece una pintura surrealista de un francés fumado del siglo XIX que pintó unos monstruos. No, pero es una foto tomada por el telescopio espacial Hubble. Impresionante. Con mucho detalle. Eso está donde nosotros encontramos a las Tres Marías. Más o menos, bien. Esa es la zona del cinturón de Orión. Uh-huh. Las Tres Marías están como rodeadas de 4 estrellas que forman una especie de rectángulo, bastante alejadas de ellas, pero así muy, muy brillante. Bueno, toda esa zona se llama cinturón de Orión. Y esto está pasando muy cerquita de una estrella que se llama Eta Carinae, es una estrella muy joven, que se acaba de formar en una región de formación estelar, y ese es gas y polvo de esa región. Che, y esa estrella que decís que es joven, sí. en el tiempo que la luz nos demora en llegar, sigue siendo joven, sigue existiendo. Y sí. Porque está relativamente cerca. Joven 2 millones de años. Claro. Pero comparada con los 15.000 que tiene el universo, 2 millones es muy Capaz joven. que no le dejan pasar al boliche, todavía no es mayor de edad, pero ahí. No sé si nos queda alguna más, Fran. Bueno, y si no hay, esa me imagino será, me la tiro a jugar, vos me corregís. Una supernova también. Es como un popurrí de todo, porque hay regiones de gas y polvo, Uh-huh. puede haber supernovas, hay formación de estrellas.
No sé si tenemos alguna Fran de alguna galaxia que se vea. Acá. Esa ahí tenés, mira. Sí. Eso sí ya es una galaxia, Es ¿no? una galaxia. Eh, ¿Qué estamos mirando? es Andrómeda, es una galaxia gigante, de forma muy parecida a nuestra galaxia, lo que conocemos, aunque nosotros no, a nuestra galaxia, por ser nuestra casa, no la podemos ver de afuera, porque la estamos habitando. Ujú. Pero la reconstrucción que podemos hacer, sacando fotos desde el interior de nuestra casa, nos damos cuenta que si la viéramos de afuera, sería muy parecida a esa. Es una estrella espiral, es una galaxia espiral, tiene un núcleo, el núcleo está formado por trillones de estrellas, que por la distancia no la alcanzamos a distinguir, por eso vemos como si fuera un solo centro, y después brazos espirales, que están formados también por estrellas y por mucho gas y polvo. Son las zonas más jóvenes de la ¿Y en galaxia. cuántos años viajando a la velocidad de la luz, o sea, muy, muy, muy rápido, llegaríamos a Andrómeda, nuestra vecina más cercana, o no? Sí, el dato preciso no lo tengo, pero sí, unas decenas de años luz Claro, te puede tomar seguro. perfecto. Y respecto a esto, gracias Fran por las imágenes. Te quería terminar preguntando de esto de la Vía Láctea. Viste que se mandó la famosa sonda Voyager, que se mandó, no sé si en la década del 80 o del 70. 70, Bueno, que dicen que la mandan porque Carl Sagan insistió mucho que quería que se mandara dentro de la sonda Voyager. Mandaron un disco de oro, sí, el Golden Disc sí, famoso, con, bueno, sonidos, sí. saludos de todos los idiomas, creo que conocidos en el universo, música. Ahí tengo el gusto siempre que me peleo con un amigo porque dice que soy demasiado fanático de Bach. Yo le digo que no puede ser demasiado fanático de Bach y que en el Golden Disc creo que es uno de los dos o tres compositores que meten, digamos, fragmentos de una de las obras de Bach. Así creo que también meten de Beethoven y de algunos otros. ¿Dónde está la sonda Voyager? Porque en algún momento la hemos perdido. Y sí, sirvió para recoger datos de, de la zona exterior del sistema solar Claro, eh, y envió datos hasta que sus instrumentos dijeron, se le acabó la batería. claro, basta, se agotaron y después queda navegando en el interespacio. Claro. Entonces, sí, nosotros la perdemos. La perdemos, La ya perdemos. dejamos de recibir Efectivamente, información y chao. efectivamente. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora sí, Andrés, contanos un poquito para terminar esta hermosa conversación del proyecto del planetario en Mendoza, porque por lo que yo sé, ¿a qué ciudades de Argentina tienen planetario? Buenos Aires Tiene seguro. Buenos Aires, La Plata, y en otra escala, Malargüe tiene un Ujú. planetario para 57 personas. Córdoba tiene algo pequeño también para 42. O sea, están apareciendo. Eh, yo estoy siguiendo el tema y veo que en el mundo ciudades que van como haciendo checklist a las cosas que debería tener Atractivos. atractivos de una ciudad, van incorporando también los planetarios, ¿no? En el mes de junio, la ciudad de Praga acaba de inaugurar un planetario. Praga, por su historia astronómica, Es muy siempre importante. fue muy importante. Tenía un planetario, pero que funcionaba con una tecnología que ya estaba obsoleta. Y hoy en día, el último grito en planetario son planetarios LED. O sea, te imaginas una cúpula 360, Sí. todos formados por paneles que son del tamaño de hojas A4, pero que no necesitan que un proyector proyecte. Ellas mismas proyectan, es tecnología LED, como la Sphere de Las Vegas, por Bien. ejemplo. Entonces, lo que nosotros ambicionamos, estoy en esto con Luis Pujol, que es un mendocino, un arquitecto Pertenece al canal, tenemos el orgullo de que muy forme parte de inquieto. nuestro canal. Lo que ambicionamos es que Mendoza tenga también un planetario LED. Hoy en día son 4 o 5 ciudades nada más en el mundo que tienen esta tecnología. Ah, sería algo Muy, muy picante. muy picante, efectivamente. Y, y la verdad es que a mí la idea me surgió porque primero que me di cuenta en la facultad que los estudiantes que no sabían que se podía hacer astronomía en Mendoza, siempre manifestaban la inquietud: si hubiese sabido que se estudiaba astronomía, me hubiese quedado acá, hubiese hecho esa carrera. La carrera todavía no está como tal, pero
ya desde nuestro grupo le podemos brindar la formación para encauzar esa ilusión profesional sin tener que irse a La Plata, a San Juan o a Córdoba. Y después otro elemento que fui percibiendo es que también a nivel de sociedad, como lo dijiste al comienzo, el hombre es curioso y levantar la vista hacia el firmamento y saber qué está observando es algo que le agrada. Es una satisfacción que va consiguiendo, ¿no? De entender un poquito en el contexto en donde está, donde se desarrolla su vida. Y eso, por ejemplo, también se plasma en los paquetes, las ofertas que proponen los hoteles, que a veces cuando hay fines de semana largos, incluso las bodegas, de planes de astroturismo. Claro, astroturismo. Algo que no se ve mucho en otras provincias de Argentina, pero que sí... No, sí, está bastante de moda. Que está de moda, sí, el astroturismo. Sí. Sobre todo tenemos el marco de las montañas y de paisajes que... Y los domos estos, viste, también que te sirven para los ir a dormir. Y para ir a dormir, efectivamente. Entonces, hay una serie de elementos que a mí en un momento me hizo pensar, mirá, si hay como una especie de avidez o interés en potencial, cuando vos tenés un resorte metido en una caja, que si vos encendieras fuego acá se te genera un gran incendio. Entonces dije, qué bueno sería, yo que soy astrónomo y que también me interesa comunicar todo lo que sé y lo que aprendo y sobre el universo que voy conociendo a los demás, si Mendoza no pudiera tener un planetario. Bueno, entonces comencé con esta idea. Por supuesto que me ha permitido conocer muchísimas personas de muchos ámbitos de la provincia y ya tenemos diseñado, con Luis, tenemos diseñado... O sea, el proyecto está, el proyecto está, la inversión estaría... Estamos buscando, seleccionando la inversión, porque de concretarse también ya tenemos una propuesta de lugar, de sitio para emplazar. ¿Se puede saber o es top secret? No, es una zona bien céntrica de Mendoza, de fácil acceso para las escuelas, para las familias, para el turista que viene del aeropuerto, claro. Que es una manzana en Parque O'Higgins. Esto es una propuesta de la municipalidad que si todavía sigue en pie, nosotros directamente encantados de poder desarrollarlo ahí, ¿no? Así que esto. Bueno, buenísimo. Vamos a dejar acá para que lo puedan visitar el sitio, lo sigan en Instagram también, que es hermoso todo lo que comparten, impresionante. Vamos a dejar ahí al pie una leyenda para que se puedan meter a conocer al grupo de astronomía y astrofísica. Perfecto. Así que, bueno, ¿cómo la pasaste, Andrés? No, muy bien, muy bien. Hablar de las cosas que hago siempre me fascina y me encanta. Y es una oportunidad de ir también concretando deseos míos, ¿no? Bueno, espectacular. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Fue un aprendizaje y aparte también para mí un sueño cumplido de poder hablar de estas cosas. Nunca en mi vida había conocido un astrónomo. Nunca. Me lo dicen. Te lo dicen bastante, claro. Así que para mí ha estado espectacular y te agradezco y te vamos a volver a tomar en algún momento. Por supuesto, encantado. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por haber venido. Gracias, Facundo.